Hola, hola, buen tiempo familia, buen tiempo, ya sea ahora en la mañanita, bien tempranito, en la tarde o en la noche. No sé en qué momento nos estás viendo o nos estás escuchando, pero lo que sí sé y estoy convencido es que nuevas son cada mañana su misericordia. El Señor te ha dado una oportunidad, no la desperdicies, sea agradecido. Dile, Señor, gracias. Gracias por este momento. Gracias por abrir puertas. Y tú abres puertas que nadie puede cerrar y cierras puertas que nadie puede abrir, Señor. Gracias, gracias. Estoy a la expectativa de todo lo que tú tienes para mí, para mi familia. Qué lindo comenzar declarando, confesando y dando gracias a papá. Bueno, entramos a esta recta, de esta recta maravillosa de Efesios capítulo 6 versículo 14. Estamos en el tema el valor de la esperanza y más que todo hemos tocado todo lo que es la batalla espiritual. Estamos tocando sobre la batalla espiritual y ya hoy entramos a esa parte de la armadura de Dios. Ayer estuvimos tocando sobre parte de la armadura de Dios. Hoy nos toca dos devocionales, comenzamos a hablar de la armadura de Dios. Y hoy nos toca esta parte del versículo 14 en la parte B, que es revestidos con la coraza de la justicia. En el versículo 14 del capítulo 6 de Efesios dice: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, o ceñido vuestras cinturas con la verdad, revestido con toda coraza de la justicia. Qué lindo, qué lindo. Pero para poder entender un poco esto en el contexto, Pablo está escribiendo y Pablo tenía ya un amplio conocimiento de todo lo que era la parte romana, porque bueno, él era ciudadano romano, pero también tenía claro de todo lo que eran los soldados romanos. Y uno de los soldados, o los soldados que estuvieron siempre ahí guardándolo, cuidándolo, fueron los soldados de la guardia pretoriana. Y en eso él ve cómo es la vestidura del soldado pretoriano, y ahí es donde él se inspira en el Señor y el Espíritu Santo comienza a darle revelación de lo que es la batalla espiritual, lo que es tener la armadura de Dios. Esto es maravilloso porque él toma ciertas cosas del soldado, de los soldados pretorianos, para poder enseñarnos a nosotros. Ya ayer estuvimos hablando, estos dos devocionales, estuvimos hablando de esta, pues firme, ceñido vuestras cinturas con la verdad, ese cinturón que utilizaban ellos, un cinturón grueso o un cinturón que podía protegerlo, asegurarlo, para tener la espada, para tener también ciertas cosas que ellos tenían para poder defenderse. Una de las cosas que vamos a mirar hoy es, como no es un estudio bíblico, es un devocional, vamos a mirar un poco más, un poquito de pincelada doctrinal, pero un poquito de estudio bíblico, pero más de la vivencia del devocional. Y es revestido con la coraza de justicia. Podríamos decir que el título de hoy es el chaleco de la justicia. Yo tengo el chaleco, yo no sé, tenemos el chaleco de la justicia. Estamos en la liga de la justicia. Nosotros sí somos la liga de la justicia, muchachos, porque los hermanos en Cristo Jesús hacemos la liga de la justicia. Y esto es maravilloso de entender, porque cuando nosotros podemos tener la claridad de lo que Pablo estaba enseñando, de lo que él estaba viendo de la guardia pretoriana, de los soldados, podemos aquí estar firmes en esa verdad. Y ayer estuvimos hablando de la verdad, fue maravilloso. Si no te pudiste ver el devocional, esos dos devocionales donde estuvimos hablando de estar firme en la verdad, y estuvimos utilizando ciertos términos griegos para poder discernir y comprender un poco el devocional. Hoy debemos estar firme en la verdad que es Cristo Jesús, frente a la nueva normatividad de este sistema. Ustedes saben que ahora se está normalizando y normativizando toda clase de cosas que no edifican al cristiano y no dan gloria al Señor. Por eso que este mundo cada día se aparta y se aparta del conocimiento del Creador y le da la espalda al Creador. Y una de las cosas es que a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo y a lo malo le llaman bueno.
El cristiano hoy debe estar en alerta, siempre en alerta, con su coraza, o sea, su chaleco de la justicia, bien firme. Ese chaleco lo podemos analizar hoy, esa coraza de justicia o chaleco de justicia lo podemos analizar hoy con el chaleco antibalas que están utilizando hoy los soldados. Yo que estuve como en la Fuerza Aérea, como soldado de la patria, puedo decirlo, soldado de la patria, nosotros teníamos en momentos que eran fuertes, se tenía que utilizar el chaleco. Había momentos que no, pero en estos tiempos, estos 3 años, estos 5 años para acá, se ha aumentado de que todos los soldados se les exige ya tener el chaleco. Se le exige tanto a los policías como a los militares. Se le exige. Ya ustedes saben cómo está nuestro país. Entonces lo mismo, nosotros tenemos una lucha espiritual y no podemos decir que, ay, no, ¿qué importa la justicia? Es decir, no me importa nada de tener el chaleco. Y vamos a aprender hoy y el próximo devocional un poco sobre esta justicia. Ahora, uno de los frutos que vimos allá del Espíritu Santo es la verdad. Cuando estuvimos hablando en Efesios 5:9, habla, porque el fruto de la luz consiste en toda bondad, justicia y verdad. Ahí está, justicia y verdad. O sea que el fruto del chaleco, el fruto del Espíritu Santo es también ese chaleco protector de nosotros de la justicia. Y esta justicia la vamos a explicar un poquito más adelante. El versículo 10, examinando qué es lo que agrada al Señor. Siempre tenemos que mirar qué agrada al Señor, lo que escuchamos, lo que vemos, aún lo que estamos hablando. Por eso que este devocional es de edificación, es un devocional que te está preparando para la eternidad. No te está preparando para ser millonario, que de la noche a la mañana vas a tener casa, carro y beca. No, eso no. Las añadiduras van a venir. Entre más conocemos al Dios Todopoderoso, entre más conocemos a su Hijo, entre más tenemos esa comunión espiritual con el Espíritu Santo, el reino proveerá. El reino provee. Pero aquí hay un punto en el versículo 11 del capítulo 5 de Efesios, dice, y no participéis en las obras estériles de las tinieblas, sino más bien desenmascarándolas. Quiere decir que tú y yo debemos de hacer un trabajo exhaustivo en la verdad. Por eso que nosotros tenemos que trabajar la verdad en nuestro labio. Mira, es algo que es difícil. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza lo que le gusta es hablar mentira. Exageración es mentira. Entonces, ¿qué debemos de estar pendientes? Nosotros debemos estar pendientes como cristianos a estar descubriendo toda falsedad. En estos tiempos hay muchos que hablan de Cristo pero no conocen a Cristo. Hablan de Jesús pero no lo conocen. ¿Por qué? Ellos están pendientes más de lo temporal que lo eterno de Dios. Y este devocional te está enseñando eso. 1 Juan 4:4 dice, hijitos míos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, pero por eso hablan de parte del mundo y el mundo les oye. Por eso es que a lo malo le llaman bueno y lo bueno le llaman malo. Por eso es que cuando tú comienzas a hablar de la verdad de Cristo y hablar lo que es del Señor, sabes que el mundo no te va a escuchar, no te va a aplaudir. Cuídate cuando el mundo te aplaude. Es porque estás hablando su propio lenguaje. Nosotros hablamos un lenguaje diferente. Nuestra ciudadanía no es de este mundo. Estamos, pero no somos. ¿Qué cosa? Estamos de paso. Y algunos, su ciudadanía no es el reino de los cielos. Su ciudadanía es este mundo. Y pelean por este mundo. Nosotros lo que tenemos que ser es luz en medio de las tinieblas. Sal que sazona, que conserva. En 1 Juan 4:6, que ya vimos el 4, el 5 y el 6, versículo 6 dice, nosotros somos de Dios y el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. ¿Qué sucede? Que tú y yo estamos en una batalla constante de declarar la verdad, la palabra verdad. Entonces, cuando hablamos de ese chaleco de la justicia o la coraza de justicia, estamos hablando no de la justicia a la que se refiere el apóstol Pablo aquí, no se está refiriendo
a la justicia imputada, que te lo dejo de tarea en Romanos capítulo 3, versículo 21 al 31, habla de esa justicia que solo es por medio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Nos hizo justo, nos justificó, nos santificó por medio del sacrificio en la cruz del Calvario, y eso reposa en nosotros, y eso es maravilloso. Ahora, podemos analizar un poquito de Romanos capítulo 5 para que tú y yo tengamos una idea en esta mañana, tarde y noche, en este devocional. Es para que tú te puedas proteger cada día y tengas ese chaleco seguro. Di, Señor, gracias porque sé que tengo ese chaleco, esa fortaleza de la justicia tuya en mí. Romanos 5:17 dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, o sea, por Adán, el primer Adán, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo. Qué lindo, qué lindo. Los que reciben la abundancia de la gracia y el don de la justicia que hay en nosotros, un don, el regalo de la justicia de Dios está en nosotros. Versículo 18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justicia de vida, que es el Señor. La primera se trata de la justicia que proviene del Evangelio o provista del Evangelio. Y la segunda es la justicia que produce una vida correcta, practicando la justicia y no la injusticia. Eso es lo que el Señor está diciéndole al apóstol Pablo que escriba, que nosotros debemos de tener la justicia, esa justicia ceñido. Dice claramente de que nosotros tenemos que tener ese chaleco, dice revestido con la coraza de la justicia, revestido. Y muchos de los cristianos son justos por el Señor, pero no están modelando la justicia de Dios. Tener claro el chaleco de la justicia de Dios en mí, ese chaleco, ese chaleco antibalas que lo podemos analizar cuando lo vemos en los escoltas, cuando lo vemos en las fuerzas militares. Ese chaleco, nosotros tenemos un chaleco que es el chaleco que Dios nos ha dado. Por eso es la armadura de Dios, las armas de Dios en nosotros, que es su justicia. Dios jamás es injusto, jamás es injusto. Entonces la segunda es la justicia que produce una vida correcta, quiere decir practicando la justicia y no la injusticia. Tú y yo debemos de practicar siempre la justicia de Dios. Y muchas veces la justicia que nosotros practicamos en el nombre de Jesús no es la misma justicia de este mundo. Este mundo hace justicia, entre comillas, a lo malo ellos le llaman bueno y a lo bueno ellos le llaman malo. Qué cosa. Cuando profundizamos en este tema como estudio bíblico te vas a dar cuenta de muchas cosas, pero te lo dejo de tarea que puedas estudiar un poquito porque es un devocional, más no es un estudio bíblico. Cuando hablamos de la justicia en este término que Pablo utiliza, no se trata de la justicia que justifica, ya lo habíamos hablado, sino de aquella que nos santifica para gloria. O sea que cuando nosotros producimos justicia, eso glorifica a papá. Toda injusticia de este mundo no cambiará lo que ya somos en Cristo Jesús. Su justicia nos guarda. Cuando el mundo nos quiere hacer creer que nosotros somos injustos porque no aplaudimos la normatividad, no aplaudimos lo que ellos dicen que es bueno, para los lentes de Dios es malo. Entonces, ¿qué sucede? Que ellos nos dicen que nosotros somos injustos. Y no es eso, no es eso. Ahora miremos un poquito más. Se trata pues de la justicia practicada, la cual para proteger al creyente debe ser total. Cuando ustedes leen Gálatas capítulo 2 versículo 10 hay algo maravilloso. Dice, solo nos pidieron que nos acordáramos de los pobres, lo mismo que yo estaba también deseoso de hacerlo. Versículo 11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, me opuse a él cara a cara porque era de condenar. Vamos a mirar un poquito, ya se me aterrizó el devocional. Se me ha ido bastante, ténganme paciencia, por favor. Una de las cosas que vemos aquí es, él dice de que parte de la justicia que hace de un cristiano es esto.
nos acordamos de los pobres y lo mismo que yo estaba también deseoso de hacerlo. ¿Qué pasa? Que el Señor nos demanda a nosotros que seamos justos. ¿Qué quiere decir? Que cuando tú ves al necesitado, tienes que tratar de ayudarlo. Cuando tú ves al pobre, no al que tiene esa pobreza fingida, sino al pobre que realmente necesita una mano tuya. Una de las cosas que podemos hacer es ayudar a aquellos microempresarios, ayudar a aquellos pequeños comerciantes. Una de las cosas que muy poco se hace y es tremendo es que cuando tú estás comprándole a una persona, por decir algo, verdura y eso, le pides rebaja. No seamos tontos. ¿Cómo tú vas a pedirle rebaja a una persona que necesita salir adelante y es lo único que tiene? Y tiene eso. Ellos están vendiendo su producto, por lo tanto necesitan que sean justos al comprarle, no injustos. Tú no le vas a pedirle a los supermercados rebájeme, porque yo siempre compro aquí. Y si le pides rebaja a la persona que vende sus cositas, oye, esa cosa tremenda. Y hay mucho más. Entonces hay que ser justo, sensible. Y muchas veces no somos sensibles. Y otra cosa es que debemos de confrontar al hermano que es insensible, al hermano que no ayuda. Muchas de las congregaciones tú la ves cada día más y más grande, y yo no y no digo que el crecimiento tampoco no es de Dios. Sí, hay crecimiento también maravilloso, pero hay crecimiento con frutos de Dios, y los frutos se ven que tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve preso y me visitaste, estuve enfermo y me visitaste. Esa es la obra del cristiano. La obra del cristiano está en eso, no es de llenarse de las cuatro paredes y hacer y deshacer en las cuatro paredes. Es necesario salir afuera, es necesario tener comedores benéficos, es necesario tener orfanatos, es necesario tener como cristiano, tener ancianato, es necesario tener casas de paso. Pero eso se necesita con la ayuda de todos los hermanos cuando reconocen el chaleco de la justicia. Porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros. ¿Y cuáles son los dardos del enemigo? Los dardos del enemigo es que siempre estemos pendientes de lo mío. Yo quiero esto, y es yo, y qué del prójimo. Yo sé que este devocional fue largo, pero era justo y necesario. Si no confrontamos la carne y no estamos pendientes de los hermanos de la fe, entonces somos injustos e insensibles. Pregunta, si tú vas a una congregación, pregunta quién necesita una mano. ¿Quién necesita? A veces damos por sentado que como están vestiditos, todo bien. Sí, hay personas que necesitan de la mano del hermano. Y por eso la iglesia debe de ayudar a los necesitados. Hay necesitados dentro de la iglesia del Señor. Dice, no estamos pendientes de los hermanos de la fe. Entonces somos injustos e insensibles a la necesidad. Sería una coraza que no cubre todo el pecho, y por lo cual el enemigo tomaría ventaja e introduciría el enemigo dardos para decir, no, tú eres el que merece más, date unos chancecitos, viaja, disfruta la vida, disfruta la vida. Ese es puro cuento del diablo. Bueno, hemos llegado a la recta final. Perdónenme que me pasé prácticamente 9 minutos. Y bueno, recuerden modelar la fe y la vida de Jesús. Recuerden modelar la fe y la vida de Jesús. Prepárense para el día del Señor también, el domingo. Bendiciones.